Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Libertad de expresión, sistema penal y estándares convencionales, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. La libertad de expresión es un derecho humano que ha sido reconocido como vital para el desarrollo pleno de la democracia en las sociedades contemporáneas. De ahí que sea protegido especialmente por el derecho internacional de los derechos humanos, consagrando una serie de garantías que buscan su protección efectiva frente a la posibilidad de limitación o violación de este mismo derecho. La conferencia del día de hoy tiene como propósito exponer desde una mirada crítica la recepción que han tenido estas garantías en materia de discursos de interés públicos y su aplicación en el sistema penal a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Carlos Arturo Duarte Martínez, abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, es autor de libros y artículos académicos sobre el derecho disciplinario y constitucional. Actualmente es docente investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, donde es igualmente el director de la especialización en Derecho Disciplinario. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Carlos Arturo Duarte Martínez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos desde la ciudad de Bucaramanga. Quiero extender un saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo también hacia la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos comparten la posibilidad de expresar estas ideas, unas ideas sobre la libertad de expresión, el sistema penal colombiano y los estándares convencionales, sobre todo con un énfasis especial en asuntos de interés público. Me voy a permitir compartir la exposición del contenido de lo que les vengo a hablar el día de hoy. El derecho a la libertad de expresión, digamos, como se señalaba en la presentación, tiene una relación íncita con la democracia. Se dice desde los orígenes del Estado de Derecho que en particular la libertad de prensa es el perro guardián de la democracia, y eso ha hecho que en tratados internacionales y en las constituciones después de la segunda posguerra se haya consagrado el derecho a la libertad de expresión de manera expresa. Nosotros en el sistema interamericano lo encontramos en el artículo 13 de la Convención y en el artículo 20 de nuestra Constitución de 1991. Cuando nosotros hablamos del derecho a la libertad de expresión, aludimos a que tiene dos dimensiones: una dimensión individual, que ampara que cada persona exteriorice su comprensión de la realidad y difunda los asuntos que sean de interés. Habrán algunos asuntos privados, habrán algunos asuntos neutros, otros asuntos públicos. Y en la dimensión colectiva, habilita a todas las personas para obtener diferentes fuentes de información, y eso, pues, sabemos que la libertad de expresión se garantiza cuando hay la mayor posible de información disponible para el público. Y dice la Corte Interamericana desde su temprana jurisprudencia, por allá en la opinión consultiva 05 de 1985, sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas, que una sociedad que no esté informada no es plenamente libre. Gregorio Peces Barba, uno de los máximos exponentes del constitucionalismo contemporáneo, precisaba que la libertad de expresión, en consonancia con lo que hemos expuesto,
ampara que cada uno pueda expresar libremente su pensamiento y que pueda contribuir a la creación de una verdad social que favorezca a la humanidad. En particular, esa faceta colectiva de la libertad de expresión posibilita que la sociedad pueda informar o crear una opinión pública sobre los asuntos más importantes y de esa manera influir en la toma de decisiones por parte de las autoridades. No hay ningún derecho absoluto, la libertad de expresión no es la excepción, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 9 y en el inciso segundo del artículo 13, señala cuáles son esos límites, es decir, enlista una serie de derechos y de bienes jurídicos convencionalmente amparados que pueden llevar a restringir el ejercicio de la libertad de expresión. El honor y la reputación son derechos personalísimos, y dice Héctor von der Ledesma, un gran doctrinante mexicano, que el honor, o distingue para explicar que el honor es la valoración que cada quien tiene de su propia persona, y la reputación es la opinión o juicio que el público se forma de cada quien. Y es importante resaltar que pues, esa es una definición que se hace desde un ámbito convencional, pero los diferentes estados en sus legislaciones pueden ampliar o restringir esos conceptos. En lo que se refiere a la vida privada, la Corte Interamericana, en el caso Fontevecchia y de Amico de Argentina, señaló que también es un derecho que limita la libertad de expresión. Es la única sentencia en materia de libertad de expresión en donde colisiona con la vida privada. La mayoría se refiere a honor y reputación, y ahí tuvo la oportunidad la Corte Interamericana para señalar que a partir de la vida privada se prohíben las injerencias arbitrarias, no solamente de autoridades públicas, sino también de terceros, a información sobre la vida familiar o que de cualquier manera pueda considerarse sensible, que solo incumba a su titular. Ahora bien, la reputación y la vida privada tienen unos límites externos relacionados a que sus titulares, con su conducta, muchas veces voluntaria y otras de manera involuntaria, pueden difundir esos contenidos que en principio no pueden ser de acceso para los demás. Y digamos que una vez se pone a la opinión pública, y más con un personaje de relevancia, un servidor público, información de la vida privada, es difícil que después quiera controlar el destino que se les dé o limitar la opinión que de sus propias conductas los demás se puedan formar. En referencia a otros bienes jurídicos, encontramos el orden público, la seguridad nacional, la salud pública y la moral pública. La Corte Interamericana no ha decidido un caso expresamente en la materia, solamente en una opinión consultiva expresó que la libertad de expresión podía limitarse en contextos de alteración del orden público siempre que esté en riesgo la vigencia de la sociedad democrática. Es decir, orden público lo podemos entender como aquellas condiciones para que la democracia como sistema funcione. Por tanto, no cualquier conducta que vaya en contra no del sistema democrático, sino de las autoridades constituidas, no cualquier ejercicio vigoroso de la crítica puede llegar a privar el ejercicio de la libertad de expresión. Por seguridad nacional, y esto sobre todo lo extraemos a partir de los principios de Siracusa, un documento, podríamos decir, de soft law dentro del amplio espectro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Los principios de Siracusa son parámetros interpretativos derivados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que hacen parte del Sistema Universal de Derechos Humanos para la restricción de derechos. Pues bien, podemos saber con estos principios de Siracusa que la libertad de expresión puede ser restringida para garantizar la existencia de la nación, de su integridad territorial o la independencia política contra fuerzas o la amenaza de violencia que se cierna sobre cada sociedad. La salud pública implica la protección a las personas de enfermedades o lesiones, y pues aún no se ha presentado el caso en donde la libertad de expresión llegue a alterar esa salud pública y lo conozca la Corte Interamericana. Y por moral pública entendemos
a partir de esos principios de Siracusa, la intangibilidad de los valores fundamentales de la sociedad. Es decir, hasta allá no puede llegar la libertad de expresión, pero de presentarse ejercicios abusivos debe tolerarse siempre que no vaya a anular esos valores fundamentales en la sociedad. Es decir, frente a cualquier imposición de ejercicios, de sanciones frente a ejercicios abusivos, se debe predicar la tolerancia defendida desde la Ilustración y hacer propio aquel dicho de Hans Kelsen en un escrito titulado ¿Qué es la justicia?, en la que con contundencia aclara que el Estado de Derecho en su defensa no puede renunciar a sí mismo, que el Estado de Derecho, no puede anular la libertad de expresión. ¿Listo? Pues bien, ¿qué tipo de restricciones los estados han solido imponer a la libertad de expresión? De acá, pues lo mejor es analizarlo según 3 grandes modelos de Estado que ha ocupado o ha regulado la vida del hombre occidental en los últimos 500 años. Pues bien, en el Estado absolutista, en las autocracias, en los regímenes totalitarios, está vigente la censura previa, hay un control estatal de la información disponible en el público por todos los ciudadanos, y las sanciones, toda sanción, lo advertía Beccaria, en el delito de los delitos y las penas, las sanciones se imponen a los súbditos por el desconocimiento de deberes y no por la transgresión de algún tipo de otro derecho o algún bien jurídico. En el Estado legislativo de derecho, digamos que es el Estado del siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, se defiende la responsabilidad ex post facto, es decir, se va a negar la censura previa, toda responsabilidad va a ser posterior, pero el tiempo del Estado legislativo de derecho es el tiempo de la tutela privilegiada de los funcionarios públicos, de sus derechos personalísimos a través de las leyes de desacato, un término un poco extraño a nuestra tradición jurídica porque en Colombia no han existido. ¿Qué son las leyes de desacato? Son tipos penales, pensemos tipos penales de injuria y calumnia, en donde el sujeto pasivo es un funcionario público y esas leyes de desacato suelen prever una sanción mayor que la conducta de injuria y calumnia cuando se ejerce contra particulares. También en el Estado legislativo pues, se tiene vigencia lo que la doctrina internacional reconoce como leyes de difamación, que en términos colombianos no son más que nuestros tipos penales de injuria y calumnia. En este Estado legislativo de derecho hay una ciudadanía limitada porque los debates públicos pueden ser restringidos precisamente por esas leyes de desacato. En el Estado constitucional de derecho es el tiempo de la derogación de este tipo de normas. No es posible justificar una tutela privilegiada para los derechos al honor y a la reputación y a la vida privada de los funcionarios públicos. A partir del derecho internacional de los derechos humanos se desarrollan una serie de generosas garantías que se tienen que superar para validar cualquier imposición o cualquier sanción a la persona que ejerza de manera abusiva la libertad de expresión. Es decir, estas garantías no solamente se predican frente a la sanción penal, también lo es ante la sanción civil, ante la sanción disciplinaria, cuando el exceso proviene de algún servidor público. Eso hace que el derecho a la libertad de expresión, como pocos, sea un derecho hiperprotegido en ese Estado constitucional de derecho. Ahora bien, ¿qué es lo problemático? Que pueden presentarse discursos críticos en contra de funcionarios públicos, ya vamos a ver cuáles son esos asuntos de interés público, y como reacción en contra de quienes se dirijan esos ejercicios críticos, pueden llegar a utilizar el derecho penal, sobre todo esta conferencia, esta charla está dirigida al uso de ese derecho penal para callar y restringir la libertad de expresión y en consecuencia disminuir los márgenes de vigencia del sistema democrático, y eso es un problema particularmente sensible en Latinoamérica. Esto que yo enuncio ha sido
ha sido resaltada por diferentes autores. Diego Gómez Gamboa, un autor mexicano, señalaba que existe una alta posibilidad que los funcionarios públicos abusen de las leyes de difamación para silenciar las voces críticas. Ojo, porque habla de leyes de difamación, es decir, que utilicen los tipos de injuria que tienen un sujeto pasivo general universal para perseguir a quien en su criterio lesione sus derechos al honor y a la reputación. Catalina Botero, desde tiempo antes, nuestra relatora para la libertad de expresión por muchos años, también señalaba su preocupación porque se usara el derecho penal para criminalizar la expresión disidente o crítica. Y eso particularmente es problemático. ¿Por qué? Porque la disidencia y la crítica es esencial dentro de la democracia. Y es completamente incompatible que el derecho penal se utilice para perseguir al opositor. Eugenio Andrés Bertoni, otro relator para la libertad de expresión, un autor argentino de la misma talla de nuestra querida Catalina Botero, señala que existen países en donde los delitos de calumnias, de injurias, siguen siendo utilizados para los mismos fines que las leyes de desacato. ¿Por qué? Porque en muchos países se han derogado, pero el mismo daño que se les hacía a las voces críticas, a la libertad de expresión, con las leyes de desacato, ahora se hacen con los tipos penales que, por ejemplo, encontramos en la Ley 599/2000. Francisco Barbosa, en su tesis doctoral magnífica sobre la libertad de expresión, nuestro actual fiscal general, señalaba que las tipificaciones de los delitos que protegen el honor de las personas también son utilizadas para restringir el debate público. Hace el mismo llamado de atención de los otros autores y pues también digamos que es una alerta para los funcionarios judiciales de evitar que las actividades de censura indirecta se entrometan a través del sistema judicial para menosvalorar las acciones legítimas dentro de la democracia. Y también en el 2001, en un informe especial sobre Paraguay, la Comisión Interamericana encontró que en muchas ocasiones esas leyes de difamación son utilizadas para silenciar el discurso que se considera crítico por la administración pública. Miren que ese es un ejercicio manipulativo del derecho penal en contra de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en principio son tipos penales que no están redactados para ser utilizados con ese objetivo. Existen, sí, para proteger derechos ligados con la dignidad humana, para proteger la arista de vivir sin humillaciones, pero terminan restringiendo la democracia viva que tanto le hace falta a Latinoamérica. ¿Qué asuntos son de interés público? El concepto de interés público ha señalado la doctrina que es un concepto jurídico indeterminado y en su jurisprudencia se han desarrollado, la Corte Interamericana ha desarrollado varias concepciones. De manera general, advierte el profesor Francisco Barbosa que las sentencias de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión siempre asimilan asunto público con debate político. Siempre, hasta este momento, lo de interés público se reduce a los debates políticos y eso digamos que es una de las principales diferencias que también existen con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, porque allá hay otros asuntos de interés público, como son la salud, la responsabilidad de ciertos particulares, y digamos que eso se debe a que al Sistema Europeo de Derechos Humanos, de protección de derechos humanos, los particulares tienen acceso directo al tribunal, lo que no sucede en América, donde primero se tiene que acudir ante la Comisión Interamericana y los casos que llegan a la Corte Interamericana son mucho menos que en su par europeo. Pues bien, en más o menos 10 o 11 sentencias, la Corte Interamericana ha desarrollado diferentes concepciones de lo que son debates en asuntos de interés público, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en esos asuntos de interés público
se hace aplicable la totalidad de las garantías, de las generosas garantías para proteger la libertad de expresión. Así, por ejemplo, ha dicho, y es obvio, que los debates electorales son, sobre ellos existe un interés público. Es decir, en los debates electorales se cuestionan ideas, se debaten propuestas, se hace un escrutinio fuerte a los ciudadanos y es posible que se presenten esos excesos y esos excesos, pese a que puedan ser dañinos, no pueden llegar a anular la libertad de expresión. Las violaciones a derechos humanos, eso sobre todo la Corte Interamericana lo ha dicho en casos en los que resuelve asuntos relacionados con antiguas dictaduras militares, donde se cuestionan providencias que son proferidas para callar la búsqueda de los hechos que ocurrieron bajo esos sistemas o bajo gobiernos autoritarios. Mire que es un asunto que la Corte Interamericana viene destacando o analizando desde 2001, con un caso, el Isner-Brostein versus Perú, y recientemente también, o no hace mucho, con casos de Venezuela. Casi que pensar la relación entre derechos humanos y sistema democrático es tautológico, porque desde la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos sabemos que no hay una constitución o si no se garantizan los derechos de las personas. También ha manifestado que son asuntos de interés público la idoneidad a candidatos a cargos públicos, no necesariamente los de elección popular. Hay cargos relevantes dentro de la sociedad a los que se llegan sin el respaldo del voto popular. Pensemos en los ministros, en los secretarios de despacho, en los gobiernos locales. También existe asuntos de interés público sobre cuando se habla de la integralidad de los funcionarios públicos y respecto al ejercicio de sus competencias. Es decir, el cuestionamiento en los asuntos políticos no acaba con la elección de un candidato. También lo es el ejercicio de las funciones que por ese mandato popular empiezan a desempeñar. Y tampoco quedan excluidos de ese interés público los servidores o los funcionarios que ejerzan otro tipo de funciones públicas, empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción. No hay un tema vedado para la libertad de expresión, es decir, esas garantías no solamente se predican frente a los altos dignatarios del Estado, sino inclusive a cualquier particular. También existe interés público en actuaciones de los funcionarios bajo las dictaduras militares y esta sentencia es muy importante, la última, el caso Lagos del Campo versus Perú de 2017, porque es la primera sentencia de la Corte Interamericana en donde reconoce que un asunto es de interés público y este no tiene una naturaleza política. Dijo la Corte que la información concerniente al ámbito laboral, por regla general, posee un interés público y ese pronunciamiento se dio, pensémoslo o denominámoslo, frente a una sanción laboral, frente a un despido de un sindicalista que promovió una serie de protestas en las que cuestionaba decisiones en materia laboral y proponía alternativas sobre lo que él pensaba que era el mejor rumbo que podía dársele a ese asunto. Sobre la compatibilidad ya de las restricciones penales, del sistema penal, hay un estándar mixto dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué digo mixto? Porque tiene cosas positivas y cosas negativas. Unas cosas positivas es que ha dicho que las leyes de desacato son per se contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y deben derogarse. En eso coincide con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero respecto a las leyes, las leyes de difamación, dice que las sanciones pueden ser compatibles siempre que se respeten las generosas garantías desarrolladas
por el derecho internacional de los derechos humanos, que ya veremos cuáles son. Es decir, no considera la Corte hasta este momento que las leyes de difamación, la injuria y la calumnia en el caso colombiano lesionen por sí mismas, por solo existir la libertad de expresión. Dice, eventualmente sanciones penales pueden ser válidas a la luz de la Convención. ¿Cuál es el problema? Y una de las principales críticas a ese estándar jurisprudencial, sencillo, que la Corte aún no se ha encontrado con el primer caso en donde, reconociendo que se trate de un asunto de interés público, pueda o encuentre que la sanción fue idónea, necesaria, proporcional, válida a la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las sentencias en donde la Corte ha dicho, estamos frente a un discurso en un asunto de interés público, en toda la sanción ha encontrado que la sanción penal impuesta por los jueces nacionales viola o resulta violatoria de la libertad de expresión. Hay un caso, el caso Memuli versus Argentina, es muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana considera que un discurso es de asunto de interés privado, y digamos que ahí sí valida la sanción impuesta por injuria en el caso específico, y dice que no resulta esa sanción desproporcionada. Ahora bien, ¿qué decía ese discurso de interés privado? Se hacía, digamos, que era una crítica a la gestión de una empresa particular, a lo que acá en Colombia llamaríamos un bien de uso público. Y digamos que ese bien de uso público, el Estado argentino se lo había entregado al particular para la administración, y una persona, Memoli, denunció actos de corrupción de una manera un poco vigorosa y crítica, pero la Corte dijo, eso no es un asunto de interés privado, no es de interés público, sino de interés privado, y está algo muy, muy cuestionado, ha recibido muchas críticas y demuestra lo difícil que es desarrollar las concepciones de lo que es asuntos de interés público. Y lo que mi leal saber y entender puedo decir para estos casos es que es asunto de interés público todo aquello que tenga relación con un valor importante para la democracia. Ahora bien, estas críticas frente a esa posición de la Corte Interamericana, en la que no niega la inconvencionalidad de las leyes de difamación, de la injuria y calumnia, se respaldan por mismos pronunciamientos que ha dicho la Corte Interamericana sobre lo peligroso que es manejar los excesos de la libertad de expresión desde el derecho penal. Y por ejemplo, en el caso Uzcategui y otros versus Venezuela, la Corte dice, el simple juzgamiento penal tiene efectos disuasivos. No es necesario una condena, no es necesario que a usted le desvirtúen la presunción de inocencia para afectarse la libertad de expresión. El verse sometido a un proceso penal, el tener que subir, digamos, por las escaleras de un palacio de justicia o de una fiscalía para poner la cara ante los fiscales y los jueces por el ejercicio crítico de discursos en asuntos de interés público, eso es una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión desde la dimensión individual y colectiva. ¿Por qué? Porque no solamente se le está diciendo a esa persona que es procesada, ojo, porque usted puede responder con su libertad penal frente a los asuntos críticos que difunde, sino también está advirtiéndoles a la comunidad de que esos discursos son prohibidos, y eso genera autocensura, genera que las mismas personas que estén en la misma situación de ese procesado se abstengan de ejercer críticamente la libertad de expresión por miedo a verse sometido a un proceso penal. También dijo la Corte Interamericana que incluso la suspensión de la ejecución de la pena afecta a la libertad de expresión, es decir, los subrogados a las penas no eliminan el daño que se hace a la libertad de expresión cuando se le impone una restricción penal por el ejercicio crítico de la libertad de expresión.
por el ejercicio crítico en algún asunto de interés público. Y también lo dijo la Corte Interamericana, que el simple registro del antecedente penal, la medida cautelar o medida cautelar de prohibir de salir del país o la pena de multa impuesta en procesos penales también son lesivos para la libertad de expresión. Es decir, el instrumento penal, la sanción penal, el derecho penal es una herramienta demasiado fuerte y demasiado lesiva para la libertad de expresión. ¿Cuáles son esas garantías que ha desarrollado el derecho internacional para validar las sanciones ulteriores a la libertad de expresión? El primero de ellos es el umbral diferencial de protección. Toda persona que se vea inmersa en un discurso de un asunto de interés público va a tener menor protección, sus derechos personalísimos van a tener una menor protección frente a esos ejercicios abusivos que puedan presentarse. ¿Quién puede ser el titular de esos derechos personalísimos cuya protección se reduce? Pueden ser funcionarios públicos, pueden ser contratistas, pueden ser personajes públicos, pueden ser particulares que de cualquier manera se vean involucrados voluntariamente o producto de sus conductas en asuntos que llamen la atención de la opinión pública. La segunda garantía es el principio de legalidad, y es que toda restricción a la libertad de expresión tiene que estar prevista en una ley en sentido formal y una ley en sentido material. Y eso implica dos cosas: reserva legal y taxatividad especial. La idea de la reserva legal es un viejo propósito, una vieja promesa del Estado liberal de derecho, de la cual no creo que valga la pena o pueda desligarse. ¿Por qué? Porque nos dice que los derechos de las personas solamente pueden tener una intervención del legislador. Ni el juez ni el ejecutivo tienen competencia para decidir cuál es el límite de los derechos de las personas. Y la taxatividad especial pues se refiere a que la ley tenga descrito de manera completa cuál es la conducta sancionada. Y eso es muy importante para que los ciudadanos puedan saber cuándo están incurriendo en un delito o no, para que puedan saber cuáles ejercicios de la libertad de expresión puedan ser abusivos y cuáles no. Y esa taxatividad especial, insisto, es importante porque si yo no sé lo que me es prohibido, no puedo obrar conforme a derecho. Y si el tipo es abierto, el tipo que restringe la libertad de expresión, será el que aplique ese tipo abierto quien defina cuál conducta es la prohibida por el derecho sin que la persona que pueda llegar a ser procesada haya tenido la oportunidad de obrar correctamente. Ahora bien, esa taxatividad especial no implica un textualismo escrito, no defiende a uno, no enarbola las banderas de la exégesis. ¿Por qué? Porque esa taxatividad especial no excluye que, como toda norma jurídica, los tipos penales, los límites a la libertad de expresión tengan que ser interpretados. Solamente que se va a rechazar la interpretación extensiva, las interpretaciones que amplíen los tipos penales y restrinjan las causales de exclusión de responsabilidad. Y eso hace, por ejemplo, que si se tenga dudas de si un discurso está o no protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, se aplique el principio pro homine y pro libertare y se concluya que sí, y se apliquen todas las garantías de la libertad de expresión. El test tripartito de proporcionalidad, digamos que sigue, es una idea desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la jurisprudencia de los estados constitucionales de Occidente, y señala lo que ya sabemos sobre la ponderación y la proporcionalidad, y es que toda sanción debe perseguir un fin legítimo. Ya sabemos cuáles son esos fines legítimos: honra, reputación, vida privada, orden público, seguridad nacional, salud pública, moral pública. Debe ser necesaria para la sociedad democrática.
Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa proporcionalidad debe definirse desde la tipificación del tipo penal, desde la tipificación del límite de la regla que restrinja la libertad de expresión. Es decir, eso no es un asunto que solamente lo tengan que hacer los jueces. ¿Por qué? Porque si se lo dejamos a los jueces únicamente, no lo tipificamos desde un inicio, pues va a ser el juez en quien al final del proceso va a decidir si esa libertad de expresión merece o no una sanción penal. Y si no la merece, pues muchas gracias, muy buena decisión, pero se da cuando ya la libertad de expresión se ha dañado, porque, como ya vimos, la misma Corte Interamericana reconoce que el simple juzgamiento afecta la libertad de expresión. Y ese test tripartito de proporcionalidad también implica valorar que el daño que se causa a la libertad de expresión, que no se puede infringir un daño a la libertad de expresión mayor al beneficio que reporta para el bien jurídico o el otro derecho que se dice amparar. Y eso es particularmente lo que ha encontrado la Corte Interamericana y ha llevado a condenar, a declarar la responsabilidad internacional de los estados por la violación a la libertad de expresión. Son sanciones, ha encontrado la Corte Interamericana, sanciones penales en que el daño que causa a la libertad de expresión no se justifica por la protección a los derechos personalísimos de las personas, de los individuos que denuncian ser víctimas de injuria o de calumnia, o en general de los delitos de difamación. Mire, el análisis del contexto social y político es muy importante, el análisis del contexto en el cual se ejerce la libertad de expresión. Eso tiene o reporta muchísimos beneficios porque, por ejemplo, permite identificar si un asunto es de interés público o no. ¿Sí? Es decir, la determinación de la relevancia pública del discurso no se puede hacer solamente de las líneas textuales que una persona pueda escribir, expresar o de cualquier manera difundir. ¿Sí? Se requiere saber del contexto social de lo que lo rodea. También, por ejemplo, permite identificar si lo que la persona, la emisora, el contenido que se considera injurioso, busca dañar o simplemente expresa lo que dice con el propósito de llamar la atención de autoridades públicas para que identifiquen si hay un delito o si hay una situación en donde se amerita la activación de sus competencias para atender una problemática de un barrio, de una problemática social. ¿Sí? Eso es lo que permite, ese análisis en contexto social y político. Y también darse cuenta para el juzgador, que eso sí es, digamos, que involucra eminentemente al juzgador, darse cuenta que un discurso puede tener múltiples lecturas y si admite lecturas que no sean difamatorias, pues sencillamente la sanción penal o la sanción que se vaya a imponer resulta improcedente. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Mire, hubo un caso, una sentencia, digo yo, tristemente célebre, soy muy crítico frente a ella, da muy buenas razones, pero tiene un germen de inconvencionalidad y que se demuestra cuando se ponen en práctica en los procesos penales esos delitos de injuria y calumnia en asuntos, en un contexto donde hay un asunto de interés público. Mire, en 2008-2009 la Corte Interamericana profiere o resuelve el caso Kimmel versus Argentina, un caso de libertad de expresión, de injuria, y particularmente en esa sentencia la Corte Interamericana encuentra que la redacción de los tipos de injuria y calumnia del Código Penal argentino son abiertos y no reconocen, no cumplen con las exigencias de taxatividad especial. Y digamos que en ese caso la Corte dice, mire, hay violación tanto del artículo 9, que nos habla del principio de legalidad, como el artículo 13 sobre la Convención sobre la Libertad de Expresión.
y da órdenes de modificar el Código Penal para que la injuria y la calumnia estén delimitadas en la ley, además de las órdenes de reparación e indemnización frente a la víctima. Pues bien, un atento lector estudioso del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos cayó en cuenta que la redacción del Código Penal argentino era idéntica a la del Código Penal colombiano. Y la presenta la demanda y enarbola como cargos de nulidad, cargos de inconstitucionalidad los argumentos de la Corte Interamericana frente al caso Memlo. Dice, mire, las unidades lingüísticas del Código Penal son similares a las del Código Penal colombiano, son similares a las del Código Penal argentino. Por favor, aplique usted, Corte, desde el ámbito de su competencia, el estándar convencional en materia de principio de legalidad y límites a la libertad de expresión y declárelos inexequibles. La Corte le da parcialmente la razón a esa demanda y dice, sí, es cierto, la ley en sentido formal, el Código Penal colombiano, la ley 599, no delimita los elementos de la injuria y de calumnia, no lo hace, no se encuentra. Usted lee el Código Penal y no sabe qué es lo que se está sancionando. Sin embargo, dice la Corte Constitucional, ese defecto ha sido solucionado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Nuestra misma jurisprudencia pues es bien protectora de la libertad de expresión y la Corte Constitucional ha hecho tinta recopilando, reconstruyendo sus reglas jurisprudenciales y en particular la libertad de expresión o los límites penales los ha fijado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia que se constituye en derecho viviente. Y empieza a citar unas sentencias, cita unas gacetas judiciales de la Corte Suprema en donde se exponen los elementos de la injuria y la calumnia que ustedes en ese momento están viendo en la presentación. Y dice, la calumnia es la atribución de un hecho delictuoso a una persona, es el ataque a la reputación, ¿sí? La injuria protege la reputación y tiene que acreditarse la falsedad de lo dicho. Digamos que también la Corte Interamericana, o esto resulta siendo importante porque la Corte Interamericana ha establecido que la exceptio veritatis también es una garantía para la libertad de expresión. En el sistema universal hay claridad en que si usted prueba la verdad de las afirmaciones, se exonera de la responsabilidad incluso cuando ejerce o difunde discursos de odio, y también exige que, o mejor dicho, de la exceptio veritatis sería la prohibición de poder condenar a la persona si no demuestra que lo que él expresó es cierto. Y por eso es la importancia de la falsedad del hecho delictuoso atribuido. ¿Por qué? Porque esa es una carga que acá en Colombia, por ser la acusación penal pública, tiene que satisfacer, es una carga probatoria que tiene que satisfacer la fiscalía, tiene que probar la falsedad. Que el autor tenga conocimiento de esa falsedad, ¿eso qué implica? Que actúe con un dolo específico de quien difunde ese contenido injurioso. También, digamos que en la injuria se predica, se configura como un ataque al honor, se exige la prueba del conocimiento de ese hecho y la falsedad, pero eso es el gran problema de esa excelente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es que requiere casi que un conocimiento especializado en derecho penal. Es decir, el conocimiento de esos elementos al estar en la jurisprudencia escapa al de cualquier ciudadano. Es decir, hay muchísimos menos expertos en derecho penal que conocen esos elementos que
personas críticas que puedan ejercer. Es decir, hay muchos críticos que en la vida van a conocer de esta situación. Ahora bien, la Corte Constitucional dijo algo muy bueno, pero lo dijo como un obiter dictum. Dijo, mire, no hay riesgo que los tipos penales de injuria y calumnia sean utilizados para acallar, sean utilizados por los funcionarios públicos para acallar las voces críticas. ¿Por qué? Porque ellos legislativamente no fueron creados para proteger los servidores públicos. Nos están diciendo, en palabras convencionales, que injuria y calumnia no son leyes de desacatos, no brindan una tutela para los derechos personalísimos de la libertad de los funcionarios públicos. Sin embargo, eso es una obiter. La Corte no desarrolla mucho ese argumento. Y la experiencia de la Corte Suprema de Justicia, hay 3 casos, solamente para mostrarles, muestra que a casación han llegado casos en los cuales la injuria y la calumnia han sido utilizados por denunciantes que ostentan una relevancia pública, ¿sí? Para callar los críticos. Y lo más grave es que en esos 3 casos hubo condenas penales en las instancias y la Corte Suprema las casó esas condenas. En el caso González versus Serrano, se casa una sentencia por la injuria a un periodista que en un pasquín de pueblo ejerció una voz muy crítica frente a una candidata a un cargo de elección popular, Leonor Serrano, que en ese momento era candidata al Congreso de la República, a partir de hechos y decisiones que ella había tomado cuando había sido alcaldesa de un municipio de Cundinamarca. Y la conclusión del caso de la Corte Suprema es, acá no hay prueba del daño, ¿sí? Otra de las garantías de la libertad de expresión es que los tipos que impliquen restricciones solamente se pueden tipificar como conductas con desvalor de resultado, ¿sí? No se puede, es decir, no se puede crear delitos, tipos penales de peligro abstracto, por ejemplo, o sea, algo sería absurdo para limitar la libertad de expresión. La prueba del daño tiene que ser real y en este caso no lo hubo. En el caso López Escalante, digamos que ahí la Corte rechaza una demanda de casación frente a un delito de injuria contra un bloguero que insultó a una directora de una empresa de servicios públicos de Cali por su mala gestión. Sí, era una particular, pero tenía una relevancia pública porque presta un servicio público domiciliario. Y el último caso que vale la pena resaltar es que el caso de José Fernando Reyes Cuartas, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que siendo magistrado de la sala penal, de tribunal, un magistrado en carrera, puso una denuncia en contra de un testigo quien en un proceso judicial le imputó un delito. ¿Sí? A ese testigo lo procesaron por injuria y calumnia y la Corte, con ponencia de Eugenio Fernández Carrier, casó la sentencia y encontró que no había daño a la libertad de expresión. Para concluir, quisiera exponer unas soluciones para que el sistema penal respete la democracia, para que el ejercicio del derecho penal en Colombia, y digamos que eso también es con proyección a Latinoamérica, sea respetuoso de esa libertad de expresión que es tan importante. Primero, es una propuesta por vía interpretativa, ley de data, y es que el abuso del derecho penal frente a la libertad de expresión empieza a acabarse cuando la Corte Interamericana acoja una interpretación más garantista y concluya que toda sanción penal es lesiva para la libertad de expresión. ¿Sí? Otra solución de ley referenda de reforma, que cada estado lo puede hacer sin que la Corte se lo ordene, Colombia lo podría hacer, y es hacer una derogatoria total de los delitos de injuria y difamación. Es una opción bastante radical, no creo que se pueda hacer. Abogo y creo que eventualmente se puede materializar la derogación parcial y establecer legalmente la tipicidad de la difamación en asuntos de interés público. Ojo,
la Corte Constitucional en la C442 habló de la tipicidad de la crítica frente a funcionarios públicos, pero el interés público cobija muchos más aspectos que en la conducta oficial de los servidores públicos. También puede hacerse una reforma al procedimiento penal para que al inicio del proceso el fiscal tenga que analizar el discurso que se imputa como injurioso o calumnioso, y de encontrar que tiene una relación con algún interés público, se inhiba de iniciar el proceso penal, o cualquier autoridad, sea el fiscal o la autoridad o el juez, con las características propias del sistema penal acusatorio, den por terminado el proceso una vez la práctica de las pruebas, el desarrollo del proceso les demuestre, es decir, el principio de gradualidad del conocimiento en el proceso penal, les demuestre que ese discurso es un asunto de interés público. Y esa terminación anticipada y esa inhibición del proceso penal es la única manera para evitar lo ya advertido por la Corte Interamericana, que el juzgamiento por sí solo viola la libertad de expresión. Esto es todo por la tarde de hoy. No sé si la doctora María Alexandra tenga algunas preguntas para hacer al autor, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. Sí, señor. Primera pregunta. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta para la protección de este derecho en la práctica judicial? Mira, la práctica judicial o la labor de los jueces es evitar que discursos públicos sean restringidos a través del derecho penal. La Convención Interamericana habla de la proscripción de censuras indirectas. Hay diferentes maneras de incurrir en censura indirecta. Una, por ejemplo, es a través de la publicidad oficial, que un gobernante que rechace la labor de un periodista no le otorgue publicidad oficial a ese medio, sino a otros que sean más proclives o menos duros con una crítica hacia su gestión, o más amigos del gobierno, si es que pueden existir periodistas así. También inclusive se puede incurrir en censura indirecta, inclusive a través de la rama judicial o el sistema judicial por fuera del derecho penal. Y es, por ejemplo, muchas tutelas son interpuestas para acallar a las voces críticas. Mejor dicho, sí, la tutela se puede convertir en una censura judicial, porque cuando proviene de un alto funcionario, de una persona con relevancia pública, ese particular crítico termina señalado y siendo objeto de muchas veces de persecución por parte de otras personas. Mira, la jurisprudencia norteamericana tiene una idea, tiene un nombre para definir obligaciones de abstención de todas las autoridades públicas. La jurisprudencia norteamericana habla del libre mercado de ideas. Y digamos que la profesora Catalina Botero dice que lo explica de la siguiente manera: los excesos de la libertad de expresión se deben responder con más libertad de expresión. No puede ser alguna autoridad, ni siquiera una autoridad judicial en sede de tutela, quien deba definir cuáles son los argumentos que se pueden dar o no dar en el debate público. Inclusive muchas órdenes de retractación pueden afectar ese libre mercado de ideas. Yo sería más favorable, digamos que en lugar de como juez, lo que siempre garantizaría o me interesaría en que se haga efectivo, para hacer efectiva la libertad de expresión, es que se deba garantizar el derecho a la réplica. ¿Por qué? Por el derecho a la réplica
permite a la persona que se ve inmersa en el asunto de interés público dar su versión, y al dar su versión no le impone frente al periodista, no le impone frente al crítico, sino se la presenta a la opinión pública, y pues es la opinión pública la que libremente decide a quién creerle, la que decide cuál argumento es bueno o es malo, cuál debe apoyarse o cuál debe ser desechado. E insisto, eso debe ser algo de la ciudadanía y no de un juez, inclusive ni un juez de tutela. ¿Cuáles son las amenazas más inminentes al ejercicio de este derecho? Bueno, más o menos son 2 o 3. Primero, y en Colombia no es la excepción, es la amenaza a la vida, la persecución de muerte o a los periodistas. Sí. Digamos que la afectación a la libertad de prensa es mucho más dolorosa que la libertad de expresión, porque los periodistas ejercen la libertad de expresión de una manera calificada, son quienes mejores tienen la capacidad de influir la opinión pública, de nutrir debates públicos, y es algo profundamente lesivo el asesinato de un periodista. La segunda es su encarcelamiento. Vemos que ni la Corte Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia están a favor de eso. Digamos que uno puede encontrar a nivel latinoamericano condenas, sobre todo en Venezuela y en Perú, no en Colombia, pero sí es un campo, es un asunto pendiente el definir herramientas para que el ejercicio de la libertad de expresión en asuntos de interés público ni siquiera sea ventilado en procesos penales, en el ámbito penal. Y un nuevo punto, un nuevo frente de batalla, y es que como consecuencia de la jurisprudencia tan favorable para la libertad de expresión frente al derecho penal, ahora en la litigiosidad o la persecución o la censura indirecta se está moviendo hacia el ámbito civil, ¿sí? Y digamos que todos estos estándares que tuve la oportunidad de exponerles, un público tan calificado, también se predica ante la libertad de la sanción civil. Particularmente el caso Fontevecchia de Amico, la Corte Interamericana, ahí se trata no de una sanción penal impuesta por un juez argentino, sino una sanción civil. La Corte Interamericana expresó que puede ser una sanción civil puede ser más restrictiva para la libertad de expresión que realmente que una sanción penal, sobre todo cuando se anula el mínimo vital. Y digamos que en el continente empieza a verse esto, ¿no? En Venezuela también los jueces colombianos empezaron a aplicar las sanciones civiles a periodistas. Esos son temas que probablemente lleguen en casación, porque hasta ahora lo que las noticias nos informan y en los grupos especializados de WhatsApp se ha rotado son sentencias de segunda instancia de tribunales. Esos son los 3 frentes de batalla pendientes, activos para el respeto de la libertad de expresión. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los límites al ejercicio de la libertad de expresión? En un Estado constitucional de derecho, ya lo vimos, la honra, la reputación, la vida privada, unos otros bienes jurídicos como la seguridad nacional, el orden público, pero siempre interpretados en un contexto de la tolerancia que ha causado o ha evitado muchas guerras y no ha causado ninguna, como decía Voltaire. Un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Arturo Duarte Martínez por su clara y pertinente exposición sobre el tema de la libertad de expresión y las garantías que existen para protegerlo. Sin duda alguna, la libertad de expresión, como bien lo dijo, doctor, juega un rol importante en la configuración de una democracia, creando las condiciones de posibilidad para la participación activa de todas las personas en la creación de una sociedad más justa y equitativa que garantice efectivamente los derechos fundamentales, los preceptos del Estado social de derecho. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual.
Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.